Creo que una de las maneras en que yo definiré quién soy y qué hago con mi vida es cómo maneje la oposición. Porque si la oposición siempre va a estar, ¿sí? Y esto de pronto lo digo para alguien, si a usted le han dicho que cuando usted se vuelve cristiano todo va a ser color de rosas, le están mintiendo, ¿sí? Va a haber algo, obviamente, que Jesús esté de nuestro lado, esa es la mayor esperanza. Familia CJ Radio TV, bienvenidos a otro episodio de El Mensaje. A ver, recibámoslos con un aplauso, muchachos. Gracias a usted por conectarse a este nuevo podcast, a este nuevo episodio. Estamos pasando un tiempo muy chévere aquí en nuestra familia de CJ Radio TV y espero que usted también esté pasando un buen momento aprendiendo cosas diferentes. Por eso yo le invito a que usted en este mismo instante, si no está suscrito a este canal, pueda darle ahí clic a ese botón rojo que está allí, y si de pronto usted no ha activado la campanita, hágalo porque usted será el primero en conocer lo que estamos sacando nuevo. Y si de pronto usted conoce a alguien que necesita escuchar este mensaje, el mensaje de Dios, comparte este link a las demás personas. Y sin más preámbulos, muchachos, ¿cómo estamos? ¿Qué dice el viejo? ¿Cómo va? Excelente. Bien. Nata hoy está medio enferma. ¿Qué más? Sí, ojalá no me escucho muy ronca por aquí. Entiendo. Ahí está, ahí viene una sola carne. Pues ahí Josué habla por Nata. ¿Qué más, mi amor? Bien, amor, aquí. Con su gorrito. Con el mensaje. ¿Verdad bueno. Que nosotros lo subimos en el episodio pasado? Nada, los dejamos afuera, pero qué bueno que hoy esté, ¿verdad? Toda la familia. Hace rato como que sentía ahí el hueco, pero vamos a hablar de un tema que a mí me llama mucho la atención porque yo creo que lo experimentamos todos en muchos momentos, pero creo que es mucho más, o resalta mucho más cuando estamos en un ámbito cristiano. Y hoy vamos a hablar de la oposición que vivimos nosotros como personas cristianas frente a una cultura que está contracorriente. En estos días tuvimos el privilegio de conocer a gente de lo administrativo de una serie muy bonita que se llama The Chosen. Si de pronto usted lo conoce, ponga allí alguien que se haya visto alguno de los episodios, o si de pronto usted no lo ha visto, lo invitamos a que se vea esta gran serie de Chosen en las plataformas digitales. Pero una de las cosas que me parecen muy significativas es que el loguito de Chosen es un pececito azul, pero si usted de pronto no lo ha notado, el pececito está nadando contracorriente, ¿sí? Estaba nadando en oposición. Y al principio yo vi eso y me pareció como un simbolismo tan bonito porque hoy los cristianos estamos rodeados de un poco de ideologías, de pensamientos, no solamente fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. ¿Y qué habla Dios acerca de la oposición? Porque creo que estamos en una época muy diferente a nuestros padres, ¿sí? Yo creo que Josué tuvo papá pastor, yo también, las dos chicas son 0 kilómetros en esta de ser cristiano, pero yo sí me acordaba que mi papá siempre hablaba mucho de que el cristianismo era muy rechazado. Y de pronto hoy estamos en una época donde el cristianismo es aceptado, pero estamos entrando a un tiempo de mucha oposición y de pronto no directa o de pronto no, a ver cómo lo digo yo, de pronto no agresiva en el término de que a nuestros padres les tocó, digamos, sufrir por el evangelio literal, sino que es un poco más sutil y creo que es mucho más peligroso, ¿sí? ¿Cómo ves vos, Josué, el tema de la oposición en tu vida de ser cristiano? Sí, pues este es un tema que vos sabes que a nosotros nos toca mucho. Justo hablaba ahorita con Nata de que quizá esa es una de las razones que hicieron clic en nosotros en cuanto al cristianismo, digamos, como cuestión cultural o como forma de pensar, filosofía de vida y todo eso, porque nosotros nos creíamos muy rebeldes en las vidas que llevábamos, muy, digamos, como muy en nuestro camino y sabíamos para dónde íbamos y muy a contracorriente, pero cuando tuvimos la oportunidad de analizar, digamos, el cristianismo más como una cultura y como una forma de vida, pues en realidad si hay algo contracorriente es el cristianismo. Y eso nos conecta muchísimo porque pues nosotros conversamos mucho y esta es una de esas conversaciones en las que uno de los temas que es frecuente en nuestras conversaciones es el tema de a veces o la persecución, que es un nivel de oposición, digamos, agresivo, como lo que vos decís que le tocó a mucha gente aquí,
Y pues de paso, yo trato de ser muy consciente de que el hecho de que vos y yo podamos ser cristianos abiertamente y aunque haya oposición, no es lo mismo que le tocó a nuestros padres y a gente que de atrás, pues de tiempos atrás, incluso mucha gente que murió a causa de esto. Y todavía lo hacen en unos países en que algunos gracias a lugares. Dios no Entonces, somos parte de eso. yo trato de ser consciente de que yo disfruto de menos oposición, digamos en términos físicos, gracias a que otras personas ya la sufrieron y pasaron esa barrera. Pero ese es un tema que nos toca muchísimo porque pues vos sabes que nosotros estamos muy rayados con el tema de ideologías, las nuevas formas en que se está, digamos, colonizando las mentes, no solo de los jóvenes, sino de todo el mundo, pues incluso nosotros venimos de ahí. Y es un tema que nos toca muchísimo. Así que esta mañana hablaba con Nata acerca de 3 puntos en donde yo veo que hay, digamos, oposición en la vida cristiana. Y la primera es un nivel, digamos, lo básico que a todo el mundo le toca, y es un nivel de oposición espiritual, en donde la primer persona que está en oposición contra el cristianismo soy yo mismo. O sea, mi carne y mis pensamientos están en contra de que yo siga los caminos de Dios. Así que mi primera oposición soy yo mismo, mis pensamientos. Y dentro de ese primer nivel está, digamos, la parte espiritual, y es que hay diferentes niveles, pero hay personas que tienen ataduras espirituales que su oposición es espiritual y los molestan, digamos, brujas o chuchos o demonios, o tienen posesiones, y ese es su tipo de oposición. Y vos y yo sabemos, pues, y nosotros sabemos de personas que cuando empiezan a intentar tomar el camino cristiano, a prestarle atención, lo molestan un montón de cosas espirituales, que ese es el primer nivel, y algunos pueden ser muy álgidos y otros no. El segundo nivel es un término más como de el contexto social en el que uno está. Los amigos empiezan a hacer oposición, te hacen burlas si sos cristiano, si vos hablas de Jesús, pues eso ya es motivo de burla, si lees la Biblia más, o no pensás, o sos alguien que sigue la corriente por seguir el cristianismo, la propia familia es parte de esa oposición. Y hay un tercer nivel que es el que, pues yo lo pondría en un tercer nivel, que es el que nos inquieta muchísimo, y es el tema, lo que vos decís, o sea, políticamente o culturalmente se empieza a sentir una presión bastante fuerte, que hay como una hostilidad ante el cristianismo, y que ya no es física, que no te están agrediendo, pero hay algo que se siente como en el ambiente o que está pasando ideológicamente, en donde, digamos, el cristianismo es el chivo expiatorio. Así es. A tal punto que llevándolo a un nivel, pues, o sea, pasando de los niveles de oposición, está el espiritual, el que es fácil, suave, el que todos tenemos, que es luchar contra nuestra carne, pero el más álgido de todos es llegar a un nivel en donde te pueden matar por eso. Y ese es un nivel de oposición en donde están en contra de tu cuerpo, y ahí es donde uno dice, bueno, yo sería capaz de soportar este nivel de oposición. Entonces, a mí me inquieta mucho este tercer nivel, porque es algo que yo sinceramente no lo veo lejos, porque es algo que en mi día a día toca, y pues en medio de la conversación yo comentaría de qué forma veo cómo esa oposición se ve reflejada en mi vida, y yo digo, uy, esto está serio y severo, pero básicamente esos son como los niveles de oposición. Entonces, lo que vos decías, casi que reformulaba la idea de que el mundo está en oposición a nosotros como cristianos, y es como que lo que decías del pececito, es que nosotros estamos en oposición contra el mundo. Así, wow, es así. Y Josué es interesante porque Josué tiene un trasfondo, pues, cristiano desde cuna, por así decirlo. Pero, por ejemplo, Nata que es nueva en el tema de la fe, por así decirlo, ¿cómo ve tú ya desde este lado el tema de ser cristiano y tener que enfrentarse a culturas, a cosas espirituales incluso, y cómo ves esa oposición reflejada en tu vida? Ali, ahora tranquila, Pues, está enferma, tranquilo. Sí, ojalá me entiendan, pero a mí me parece un poco complejo. De hecho, hablaba con Josué hace días en términos de cosas tan simples para mí, porque yo vengo de ese contexto y para mí está total y absolutamente naturalizado, en términos, por ejemplo, con las personas homosexuales, con el homosexualismo. Y es que para mí está tan naturalizado al punto en que aún así yo como cristiana todavía no sabría hasta qué punto manejarlo, y quizás ponerme más, que mi balanza se vaya más para el otro lado. Yo todavía lucho con esas cosas en términos de entender que la Biblia establece cosas muy concretas, pero mi contexto donde yo vengo todavía yo
tengo que luchar con mis amores, por decirlo así, con las personas o con mis amigos y el afecto que yo siento por ellos frente a lo que yo ya tengo muy claro que está estipulado en la Biblia. Entonces para mí todavía es difícil. Y yo lo hablaba hace días con José en términos de que debo tener muchísima madurez y entender que prepondera el amor y el afecto por ellos, pero yo no puedo ocultar el pecado. Pero a mí me puede engañar mi sentimentalismo. Sí, la capacidad de que ya lo tenía tan naturalizado que me puede engañar. Y yo puedo entrar en esa pelea con Dios pues yo le decía a él que él sabe que hay una persona que yo quiero mucho, pues que está totalmente definida en su sexualidad ya, y yo le decía, o sea, yo la dejaría tal como es, porque si yo la comparo con algunos cristianos, como persona, como ha sido, yo digo, pues ya, no veo, se me diluye el límite. En ese sentido, yo digo, bueno, yo debo trabajar en que Dios me dé la sabiduría suficiente para saber cómo manejar eso y que la balanza no se vaya para la diluye. Pero también hablaba con Josué que nos parece un reto ahora en términos del cristianismo, y es porque, a ver, en Latinoamérica es la parte donde más cómodo vivimos el cristianismo, ¿cierto? Uno no, o lo que decía Alice ahorita, yo no sentí o yo no supe que era una persecución, porque mi familia, aunque tenía creencias y estaba cimentada en la creencia en Dios, pues no eran practicantes de una fe constante, por decirlo así. Entonces yo crecí con mucha libertad respecto a eso, y por eso a los 13 años para mí fue muy simple no volver a una iglesia y ya, y no tuve presión de nadie en esas decisiones. Pero entonces, ¿qué pasa? Hablando en términos de eso con Josué, yo decía, bueno, es donde más hemos tenido libertad y hay libre expresión, libertad de culto. Sin embargo, con el pasar del tiempo, o sea, hemos tenido libertad de culto porque de alguna manera el cristianismo ha tenido mucha fuerza a nivel político, social y etcétera, en muchas esferas. Pero resulta que como organización y bajo ese poder quizás falló en algunas cosas y se olvidó de terrenos áridos en términos culturales, abandonó algunas voces. Y entonces, ¿qué pasa? Que hemos visto en ese terreno cómo ha ido perdiendo ese poder y lo han ido tomando. El poder que siempre ha estado en oposición al cristianismo ha ido tomando ese poder, ha ido dándole voces a lo que hasta hace poco eran movimientos contraculturales pequeños, y contraculturales me refiero a contra el sistema conservador. Y entonces, ¿qué pasa? Le dio voz a esas pequeñas tribus, han ido creciendo, se están volviendo una masa gigante que en estos momentos, como si es lo que está permeando toda nuestra cultura, sí es capaz de aplastar al cristianismo, si nosotros, como cristianos, entendemos de una vez que así tengamos diferencias organizacionales, si somos cristocéntricas o si nos llamamos cristocéntricas, debemos unirnos también y empezar a crear un movimiento capaz de contrarrestar eso. Si no, yo sí veo que lo que hasta hace 10 años era una batalla de las ideas, se ha ido volviendo una batalla tan fuerte que ahora hasta a mí me pueden cerrar mi red social por hablar de estos temas. Claro. Así que de ahí para adelante, yo le decía a Josué, uno puede dejar que la imaginación viaje. ¿Hasta dónde puede llegar la censura? ¿Hasta dónde podría llegar? Deje que la imaginación lo lleve, porque si ya estos movimientos o estas voces están teniendo hasta poder, de alguna forma, en términos de la ley del Estado, pues ya dejemos que la imaginación nos lleve hasta donde que. Así que en ese sentido, el reto que yo veo ahora, y lo asumo yo pues como una persona que viene de ahí, que peleó por esas causas y ahora está del lado contrario, es que en esas causas o todos los pequeños movimientos sociales se unieron. El lío que yo veo en los cristianos absoluto es que nos negamos a unirnos entre organizaciones. Yo creo que tú tocas un tema interesante, es que una de las cosas que ha hecho la oposición en el cristianismo, hablando así, es que ha creado división dentro del cristianismo. Porque claro, como tú dices, ellos lo que hacen es que se están uniendo todo este tipo de pensamientos,
políticamente también. Y nosotros lamentablemente, y espero que seamos parte de un cambio, y por qué no, lo que hemos ido o lo que hemos visto es que la iglesia se desune más que todo porque esta piensa una cosa de esto y lo otro. Y creo que es porque no se basan más en la palabra de Dios y se están basando también mucho en sus pensamientos. Pero la oposición, lo bonito de todo esto es que la Biblia dice dos cosas importantes. Uno, es que el mundo está bajo el poder del maligno, ¿sí? Entonces, son cosas que no nos deben de tomar por sorpresa, ¿sí? Que haya oposición y que cada vez incluso va a haber más oposición, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el mundo está fracturado, como Josué nos lo decía en unos episodios antes. Y hasta que Cristo no venga por su iglesia y restaure todo esto, pues la Biblia misma nos promete que las cosas van a ir un poquito de mal en peor, ¿cierto? Y vemos la verdad que eso está siendo cierto. Pero otra cosa que dice la Biblia es que Dios utiliza todas las cosas, incluso las malas, para nuestro bien. Yo creo que más que enfocarnos de pronto en el problema que lo hemos ido tocando, enfoquémonos en las cosas bonitas que Dios hace en nosotros a través de la oposición. ¿Cuáles son los beneficios de la oposición en mi vida? Porque yo creo que una de las maneras en que yo definiré quién soy y qué hago con mi vida es cómo maneje la oposición. Porque si la oposición siempre va a estar, ¿sí? Y esto de pronto lo digo para alguien, si a usted le han dicho que cuando usted se vuelve cristiano todo va a ser color de rosas, le están mintiendo, ¿sí? Va a haber algo, obviamente, que Jesús esté de nuestro lado, esa es la mayor esperanza, pero estamos contracorriente. Hoy yo me veo como ese pececito de The Chosen que vamos contracorriente y cada vez que decidimos seguir a Jesús, estamos siguiendo a alguien que va en contracorriente de todo lo que el mundo nos está trayendo e incluso con mucho más fuerza. Pero uno de los beneficios es primero que la oposición me hace como Jesús. ¿Sí? Mire lo que dice la palabra de Dios en Juan 15:18, dice: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Esa es la palabra de Dios, también a ustedes. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Entonces, ser perseguido, tener oposición, me hace como Jesús. Valentina, por ejemplo, que estudia y todo eso, ¿cómo ha visto en su vida reflejado a Jesús? ¿O cómo puedes tú reflejar a Jesús a través de una sociedad o de estudiantes o de amigos e incluso familiares que te están dando o que están oponiéndose a lo que tú crees y a lo que tú profesas? Pues por ejemplo hubo algo que pasó este fin de semana con una compañera que no pudo seguir en la clase, entonces me dijo que le dijera a la maestra que si la excusaba, pero ella me dijo como que no, dile que es que eso, entonces yo le dije, yo no le voy a decir mentiras a la maestra, porque yo no soy mentirosa, yo le dije, pero sí le voy a decir que tú dices una situación, pues igual tuvo una situación, pero no le podía decir pues la verdad completa, porque pues ya se me salía de mis manos el ser cómplice pues de algo que no estaba bien, diría yo. Pero le hice el favor, pero de todas maneras siempre tuve una postura como de que en medio de eso ella viera que yo no quería decir mentiras frente a algo que no estaba bien. Y yo lo he experimentado de la manera en que, más que yo comunicar que soy cristiana, es demostrarlo cada sábado que voy a estudiar. Es en el ejemplo de que yo hago el hecho de que quiero a mis compañeros, no en el sentido de que en medio de que todos somos diferentes y algunos son groseros, otros no, pero los acepto y comparto con ellos de una manera muy saludable. Les pregunto cómo les fue, cómo van, o sea, trato de tener más que algo como algo más como de juzgar o de decir es que tú eres diferente a mí por X o Y motivo, no, es más juntarme con ellos y empezar a mirar qué es lo que hay trasfondos. Y hay personas que vienen de trasfondos que han sido heridas, que tienen familias disfuncionales, entonces uno ya va entendiendo
ah, ya entiendo por qué. Aunque uno pasó esas situaciones, he tratado de más que experimentar como Jesús les llegó a las personas. Jesús nunca les llegó con ataques, sino que les llegó desde el amor, desde juntarme, desde, bueno, ¿y por qué tú haces eso? O ¿por qué sales hasta ahora? Por ejemplo, a la mujer realmente, ay, ¿por qué sales hasta ahora? Eso es lo que he tratado pues de hacer como cristiana, y no más como exponerme como cristiana, sino más bien como es ser Valentina García, que cree en un Dios que transforma, ya. La pregunta es, ¿la oposición nos ha hecho más como Jesús? ¿Qué dices, José? ¿Crees que la oposición que has experimentado te ha hecho más como Jesús? Hay algo que me preguntaba en base a lo que me estás preguntando, y es el hecho de yo querer dar la vida por una, digamos, por una causa, hace que esa causa sea cierta o no. Porque yo puedo querer dar la vida por el cristianismo y yo digo, ok, Jesús dio su vida por una causa. En ese sentido, si yo doy la vida por el cristianismo, yo digo, ok, o por Cristo o por el mensaje, yo estoy, o sea, el hecho de que yo dé mi vida por esa causa significa que yo estoy en la verdad. Y me inquietaba es el tema de que, por ejemplo, hay personas de otras religiones, de otros tipos de pensamientos, musulmanes, por ejemplo, que dan su vida por su causa. Entonces me inquietaba el tema de, ok, el hecho de que yo esté dispuesto a morir por algo no significa que sea cierto. Definitivamente, para mí, por ejemplo, es muy importante saber que por lo que yo estoy dispuesto a morir, sí es cierto. Porque para mí sería, por ejemplo, aterrador morir por el cristianismo, digamos, o por mis creencias cristianas, y luego enterarme de que no son ciertas, de que yo estaba equivocado. Lo que me pasaría si, por ejemplo, fuera, digamos, musulmán. Principalmente yo creo que los musulmanes están equivocados, es mi posición, y que los cristianos están en la verdad, o que el cristianismo es verdad, mejor dicho. Entonces, en este momento yo estaría dispuesto a morir por esa causa. Pero más que fortalecerme en mi causa, digamos, en este caso en el cristianismo, para parecerme más como Jesús, a mí me interesa muchísimo saber que estoy en la verdad, para que valga la pena morir por ello, porque no quiero morir por una mentira. Entonces, en ese sentido, la forma en la que a mí me ha ayudado a crecer más como cristiano y a parecerme a Jesús, la oposición, es que yo soy muy racional. Entonces, mi forma de pensar o de actuar es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, que Jesús murió. ¿Por qué? O sea, a mí me tienen que explicar por qué, porque si no tiene coherencia, como que a mí no me cuadra. Entonces, Es de esos niños que toda hora, ¿y por qué? ¿Por qué no lo puedo hacer? Ah. sí, de hecho yo empecé, o sea, mi rebeldía, me alejé del cristianismo porque no respondieron a los suficientes porqués, que es algo que yo ahora veo en muchos jóvenes. O sea, ahora, por ejemplo, el tema de la ropa es un porqué que a mí no me parece profundo, pero me parece interesante. El hecho de que tú le dices a una persona, es que uno cristiano no se puede poner este tipo de ropa, o no puede predicar con gorra, o no sé. ¿Y por qué? Y cuando tú no tienes cómo responder a esas preguntas bíblicamente, la persona va a empezar a tomar un rumbo en el cual o se puede alejar porque no le encuentra el sentido, o se puede empezar a preguntar los porqués. Yo fui la persona que se empezó a preguntar los porqués y porqués. Entonces, en ese sentido, a mí la oposición me ha ayudado a fundamentarme más en mi fe, a racionalmente, digamos, poder explicar lo que se puede explicar de la fe, del evangelio y de Dios. Entonces, en ese sentido, yo hablo mucho con Nata, porque yo le digo, yo por intuición yo siento que estoy en la verdad, pero por razón y por lógica yo estoy seguro que estoy en la verdad. A tal punto que con cualquier idea que se cruce, cualquier ideología, cualquier tipo de pensamiento, yo estoy dispuesto a confrontar el mío, porque yo estoy tan seguro de las conexiones que yo he hecho en el cristianismo, que son tan ciertas y tan sólidas, que yo me enfrento a cualquier idea y venga, miremos cuál es la verdadera. Entonces, en ese sentido me ha hecho crecer y ser más como Jesús. Pero yo sé que el motivo por el cual Jesús vino no fue para que yo entendiera cuál es la razón de... No, Jesús vino para salvar. Y hasta en eso, digamos, no voy a aplicarle razón a eso. No hay que ser muy racional y muy inteligente para ver que el mundo está perdido, que este mundo es un caos. Total. Y que si seguimos, o si el mundo sigue como va, se va a perder, o sea, no tiene sentido. Entonces, en ese sentido, a mí el cristianismo
se me ha vuelto mucho más fuerte entre más oposición ponen en el mundo, porque la oposición del mundo, o sea, la oposición del cristianismo luce con amor. Esa es la forma en que nosotros nos oponemos al mundo, y la oposición en que el mundo se opone a nosotros, lo que vos decías, ahora es peligroso porque el discurso de amor, el mundo lo está absorbiendo y ahora hablan también supuestamente con amor. Las comunidades que Nata decía que se han juntado, que los indígenas, que los feministas, que los LGTB, todos esos tipos de comunidades se están juntando en nombre del amor. Pero cuando tú los ves actuar, no actúan con amor, actúan con rabia o con violencia. No, sí. Claro, porque por ejemplo, cuando tú no estás de acuerdo, algo que hablábamos también todos, que cuando quieren respeto, pero a la hora de otras personas exigir respeto, no lo dan, porque es como contradiciéndose a algo que ellos mismos están exigiendo. Y es súper loco eso. Josué tocaba algo muy importante y yo creo que es un segundo punto de qué es lo que hace la oposición en mi vida y debería de hacer, y es que la oposición profundiza mi fe. Creo que esa es para serle sincero, una de las que más me siento afín. ¿Por qué? Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:7, dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Y eso para mí es increíble porque Dani sabe que somos un poquito rayados por el tema de gimnasio, ¿cierto? Y uno siempre todo flaco quiere crecer, ¿cierto? Quiere sacar músculo, así como Dani, como Santi, pero no se puede crecer si no hay oposición. O sea, todos los ejercicios que yo hago en mi cuerpo físico para poder crecer tienen que ver en base a la oposición, ¿sí? Mi bíceps crece porque le estoy poniendo oposición, le estoy poniendo peso en la dirección contraria para que él pueda ejercitarse y crecer. Y lo que debería crear en nuestra vida como cristianos, si usted me está viendo allí o escuchando, es que cada vez que haya oposición en tu vida, yo digo como alégrate, ¿sí? Porque es como si Dios te tuviera en el gimnasio. Como que vamos, tienes que crecer tu fe, tienes que aumentar tu capacidad de resistir, de aguantar, de alcanzar. ¿Por qué? Porque a través de eso estamos siendo purificados. Y yo soy uno de los que en estos días, mi oración ha sido, y les abro mi corazón, es: Señor, quita de mí la paja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la paja estorba. Yo quiero que simplemente quede el oro, pero la paja se quema con fuego, ¿sí? Y la oposición es fuego. La oposición es algo que demuestra que yo realmente, como sí decía Josué, me hace hacerme las preguntas correctas. ¿Yo estoy dispuesto a morir por eso? ¿Yo estoy incluso dispuesto a perder ciertas cosas por esto? ¿Yo estoy dispuesto a dar mi vida por esto? No solamente hablando de vida o muerte física, sino de entregarme por completo a esto. Porque creo que hay muchos, y como lo hablábamos hace unos podcasts pasados, hay mucho cristiano tibio, ¿sí? Que está allí mientras todo es chévere, mientras todos piensan igual que yo, mientras yo digo en el colegio, en la universidad soy cristiano y todo el mundo, ay, tan chévere, pero que hay cuando te digan, pero es que si usted es cristiano, usted es homofóbico, y ya la gente como que, no, entonces, ¿qué? Baja, ¿cierto? Y la verdad es que necesitamos oro, pero eso se logra a través de la oposición. Entonces, si usted está teniendo oposición, aprovéchela, no se desanime porque, ay no, es que ya no es tan chévere ser cristiano, o realmente que le van a poner restricciones al cristianismo. Pues, hombre, no es por ser mala leche, pero en algún momento esto se va a poner feo, ¿sí? Pero es que, por ejemplo, si nos ponemos a ver, siempre ha habido oposición. No, yo le digo porque en este momento estamos como en un despertar espiritual o un lenguaje espiritual del mundo, donde todo el mundo anda buscando su espiritualidad y se van que a los astros, se van que a la otra cosa. Entonces, como que aceptan cierta posición espiritual, ¿cierto? Pero como tú misma decías, claro, cuando ya uno dice, es que tú estás equivocado porque la palabra de Dios dice que está equivocado, ahí sí te dicen, no, es que tú no eres. Tú eres homofóbico, tú eres legalista, tú eres muy conservador, tú eres anticuado, ¿cierto? Y creemos que hemos evolucionado. Ahí es súper importante algo, y es que
a veces nos cuesta como cristianos pelear. O sea, pelear en el buen sentido. Defender nuestra fe. Eso, defender, no pelear. eso, más bien no pelear, sino defender nuestra fe. Cuchillito ahí. Porque muchas veces las personas, o sea, creo que en estos días mi suegro nos puso una señora que está en contra de las iglesias políticamente, que está hablando como para que las iglesias no sé qué, tengan impuestos, no hay que un poco de cosas. Y ahí es donde uno dice, ¿y a dónde está la iglesia? O sea, la iglesia no es que de una denominación, no, la iglesia somos todos. O sea, ¿dónde estamos? En mostrarle que es que por algunos que hicieron mal en algún momento, pues todos tenemos que vivir la consecuencia de eso, no. Entonces es también como aprender a defendernos y a decir, yo recuerdo mucho que una vez en el colegio una compañera me dijo como que, ay, es que ella ya no va a fiestas porque ya se volvió cristiana. Yo dije, no, simplemente porque yo ya no me siento, pues yo ya, o sea, yo comparto con ustedes, si quiere vamos a comer helado o a cine, lo que quiera, pero si no, pues no quiere decir que no, que esté yo mal, ni tú estés mal, simplemente no comparto lo mismo que tú. Excelente. Por ejemplo, ahí va el conecta un poco con lo que empezaba al principio de los tres campos, digamos, en los que se da la batalla o la oposición. Eso es para nerdos. Hay un personaje que es un intelectual, entonces para nerdos, que se llama Agustín Laje. Nosotros hemos hablado un poco acerca de él. Hay una entrevista de él en este canal, Santi por ahí lo entrevista, y algo que hace Agustín Laje es que él se está apersonando de lo que él llama la batalla cultural, y es una batalla en la que él pelea por defender los principios cristianos, aunque muchos cristianos estén en contra de él porque no se llama cristiano de esta denominación o de aquella, pero es un personaje que está defendiendo de verdad, sinceramente, los principios. Y él está peleando desde lo que él llama la batalla cultural. Y ahí hay una pelea que dar. Y en este sentido, por ejemplo, a nosotros nos inquieta mucho el tema de la cultura, desde el arte, desde la estética, hasta el tema fashionista, la música, un montón de cosas en donde ahí hay una posición que tomar como cristianos y que dar una batalla. Por ejemplo, pues a nosotros que nos gusta el arte, es mucho más fácil hacer arte que diga lo que el mundo quiere escuchar. Nosotros hemos hablado mucho de las películas últimamente, en donde cada película le meten ahí lo que todo el mundo quiere ver. Sí, sí. Entonces, así es muy fácil. Por ejemplo, yo puedo sacar un libro que diga lo que todo el mundo quiere escuchar, paz y amor, y se va a vender. Y se va a volver famoso, o sea, y va a ser tendencia porque es lo que le gusta a la gente. Línea. Eso. Justo lo difícil es uno ponerse en una línea totalmente contraria y decir, yo no estoy de acuerdo con eso. Y casi que vos quedas mal parado porque es como yo estar en contra del amor. O sea, vos estás defendiendo el amor y yo estoy en contra de eso. Es como que yo estoy en contra del amor. Y ahí hay una batalla que dar en el tema cultural. Y para eso, pues uno tendría que prepararse. Culturalmente, nosotros como cristianos, ¿cómo yo debo estar posicionado frente a este tipo de batallas cultural? Pero también está el otro campo que es el de mi contexto cercano, mi contexto social, la presión social, lo que vos decís, la universidad, mis amigos, en el trabajo, en la familia, todos tenemos un tipo de oposición. También cómo me preparo yo para dar esa batalla en ese terreno. Y el otro terreno que es el espiritual, que aplica a los tres, que siempre va a estar, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, entonces espiritual, esa batalla yo sé que yo la debo dar orando. Entonces, en este caso la oposición, lo que vos decías, no es como para aminorarnos o decir, ay, me están atacando, es como que no, párese firme que usted es la oposición, o sea, usted tiene que estar parado y tome las armas necesarias para dar la batalla, y cuando es espiritual, eso no hay forma de arreglarlo, y cuando es cultural es cultural. Sino que también hay algo complejo, y es, yo cómo voy a defender algo que no conozco. Wow, entonces, estamos yo ya lo digo, pues yo ya pertenezco a una iglesia, yo hago lectura de los cristianos que llevan aún muchos más años que yo y crecieron en el cristianismo y son conductistas, es decir, yo vengo acá, recibo y ya, con eso me quedo. Entonces, ¿yo cómo voy a defender algo que yo no conozco? Que yo no he leído la Biblia para sustentarme tanto en términos ritualísticos o históricos, o sea, yo cómo voy a defender algo que no conozco. Entonces también es un asunto de responsabilidad. Wow. Yo como cristiano me tengo que responsabilizar. Una vez yo me responsabilice de mi posición, yo me voy a personar. Y una vez yo me apersone, estoy dispuesto a pelear por
por esto, porque ya tengo bases muy, muy sólidas. Así que, pues, eso es lo que, por ejemplo, a mí más me ha parecido complejo en el mundo cristiano, y por eso entiendo mucho que estén tan desconectados del mundo. Pero es que hasta en la misma iglesia están desconectados de la raíz, que se supone que es la que los sostiene, y ya. Así es. Para terminar, quiero darles un último punto, es qué hace la oposición en nuestra vida. Recuerde que la oposición nos dará recompensas eternas. Esto sí es algo que no solamente es para aquí, ¿sí? Aunque aquí estemos, yo amo la vida y amo el país donde estoy, y aunque haya oposición, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento que nos hace vivir. Pero esto es como un plus a nuestra vida, ¿cierto? Mire lo que dice Mateo 5:10, dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y hay algo que sí nos llena de esperanza, es que no importando cuánto aquí suframos oposición, si nosotros nos mantenemos fieles a la verdad. Yo lo digo esto porque no es fiel a una iglesia, no es fiel a una denominación, no es fiel a un pastor o a un salmista, es fiel a la verdad. Pelee con la verdad, como decía Nata. Va a haber una recompensa eterna, ¿sí? En estos días hablamos con Josué y llegamos a la conclusión que en el cielo no todo el mundo va a recibir la misma recompensa. Pues la salvación es como el piso, ¿cierto? El estándar. Todos somos salvos y vivimos la eternidad, pero la Biblia dice que Él va a dar diferentes premios, diferentes coronas, y yo quiero ser ambicioso en esto, y yo quiero que usted también lo sea, de que pelee por lo que Dios le ha entregado en sus manos, por esa revelación. Pero quiero terminar con esto, porque no es simplemente opóngase y grite y levántese, sino sépalo hacer, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como Jesús nos enseñó, ¿sí? Estoy leyendo un libro que me fascina mucho y en estos días se los comparto, pero Jesús siempre peleó contra sus opositores con el amor y con la verdad. Son dos cosas que usted debe tener, el amor, ¿sí? La Biblia dice que si usted habla lenguaje, si usted sabe todo lo que sea y puede saber mucha Biblia, pero si usted no ama a la persona a la cual se está oponiendo a usted no es nada. Ámelo, ámelo. Eso no quiere decir que usted vaya a aprobar todo lo que hace. En nuestra iglesia tenemos un lema, es aceptación sin aprobación. Aceptamos, ¿por qué? Porque Dios dice, ama a Dios, pero ama a tu prójimo. Y eso encierra todo, también al que se opone a ti. Pero también dice, es con la verdad. Jesús siempre los llevaba a la verdad, no era lo que yo pienso, no es lo que el mundo del cine me está mostrando, lo que la música me está diciendo, es lo que dice la palabra de Dios. Por eso, fundaméntese en la palabra, estúdiela, que realmente la Biblia dice que esa palabra va a estar en nuestra boca y esa palabra tiene el poder de Dios para derribar fortalezas mentales. Y eso yo lo he descubierto. Cuando alguien se me opone y es que ustedes son bobos y que uno se da cuenta que son fortalezas mentales. Que por más que uno le diga, no, es que Jesús esto y esto, ellos no pueden. Pero la palabra con poder dice que es una espada que traspasa todos los pensamientos. Entonces, usted simplemente no va a tener que ponerse ahí, y gracias a Dios por los estudiados y por los que hablan bien, pero una palabra de Dios, una palabra verdadera, con amor, puede derrumbar cualquier corazón. ¿Pensamientos finales, muchachos? ¿No? ¿No? No, pues mentira. El tema de oposición, o sea, esto, lo que vos decías ahorita, esto no es un camino de rosas, esto no es un chiste, no es para mejorar y tener la vida perfecta. O sea, el cristianismo es de entrada entrar en oposición contra el mundo en general y en su totalidad, o sea, contra todas las corrientes, digamos, de lo que en el mundo cristiano se le llama el mundo, pero el mundo se refiere a lo que es la tierra en sí, lo que pasa, cómo actúa la gente en la tierra, los pensamientos, la forma de vida.
Entonces, ser cristiano es eso, es ir en contravía con eso. Y en ese sentido, para ir en contravía definitivamente se necesita fuerza, porque pues nadar con la corriente es simplemente dejarse llevar. Pero para entrar en contravía necesitas fuerzas. Entonces, en ese sentido, lo que vos decías, Jesús es el que da esa fuerza, porque como no es un camino de rosas y como lo que dice Pablo, pelear la buena batalla, es decir, esto es una batalla. Entonces es como que algo que yo honro con ustedes, muchachos, pues aprovechando que estamos hablando de esto, es que esa oposición o esa batalla para mí solo sería muy difícil, sería imposible. Con Dios es mucho más fácil, con Jesús. Pero resulta que también ustedes forman parte de pelear esa batalla. Entonces, para mí ir en contravía, estando conectado con personas como ustedes que también van en contravía, es mucho más fácil. Y yo quiero resaltar eso. O sea, de algún modo, si usted está peleando solo contra la corriente, únase con alguien, ya sea en el campo espiritual, júntese con otra persona a orar y dígale, venga, ayúdeme a pelear por mi posición, porque el diablo me quiere quitar esta posición. Si es en su familia, igual puede buscar ayuda con otra persona o orar. Y si es en temas culturales o de iglesia, únase con otras personas. No se tome tan a pecho el tema de que esta denominación o aquella. O sea, unámonos como cristianos y sepamos que estamos también en una batalla cultural y que debemos defender una posición. Y pues que en este caso digamos, a vida o muerte. Ha habido muerte. Bueno, gracias muchachos por esto. Y usted, si está allí, de parte de Dios le quiero decir, levántese como iglesia, ¿sí? Si usted va a sufrir oposición, en el nombre de Jesús usted puede salir adelante, pero uno muere por algo que ama, ¿sí? Y Dios ya nos amó a nosotros primero y por eso murió por nosotros. Lo que Él está esperando es que usted lo conozca a tal punto, que usted lo ame y muera por Él, que entregue su vida por Él y realmente pueda ser ese cristiano contracorriente, ese pececito azul que va en contra de la corriente de este mundo para llevar el evangelio a demás personas. Y gracias por estar con nosotros hasta el final de este podcast. Recuerde compartir este link con alguien que usted diga, hermano, necesitamos unirnos porque hay oposición en nuestra vida, porque siempre lo va a haber, pero la iglesia es una sola y mientras más nos unamos, más fuertes seremos. Así que chao y gracias. Recuerde que el mensaje es el mensajero.